Bien, buenas tardes. Mi nombre es José David García Quintero. Soy estudiante del programa de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación. Para el día de hoy les voy a explicar el proyecto de investigación titulado Facebook como estrategia didáctica para fortalecer el pensamiento crítico en jóvenes de 10º grado del Colegio San Bartolomé, Cúcuta. Actualmente me encuentro en la práctica docente 6, dirigido por las docentes Franci Mantilla y Graciela López. Bien, dentro del proyecto de investigación es necesario mencionar el diagnóstico que se hizo con respecto a la práctica. Y para hablar de esto es necesario hablar de la realidad que se está presentando en la actualidad con respecto a la virtualidad. La virtualidad ha abierto procesos que de una u otra manera han dejado abierto brechas muy grandes en lo que es la dignificación de las personas y ha permitido encontrar diferentes problemáticas como lo pueden ser los problemas de conexión o no contar con un recurso tecnológico como pueden ser las tablets, computadores o un celular. La educación en la virtualidad requiere de una autonomía y de una responsabilidad por parte de los estudiantes. Requiere que estos procesos sean manejados con rigurosidad y con autonomía y conciencia. Por ello, cuando se habla de responsabilidad en el proceso, es que tanto maestros como estudiantes sean conscientes de que la educación no solamente se puede presenciar, no solamente se puede llevar a cabo en los campos presenciales, sino también en la virtualidad. Y para eso, pues, los únicos responsables o los actores directamente implicados en todo esto son los estudiantes y los docentes. Ahora bien, la práctica fue realizada en 10º grado, en 10º grado A, en el Colegio San Bartolomé Cúcuta, en la jornada de la mañana, sede central. Este colegio tuvo que adaptarse, tuvo que modificar el PEI, tuvo que modificar ciertos parámetros para poder llevar la educación, el servicio educativo a cada uno de sus estudiantes. Para ello utilizó dos modalidades. Está la modalidad correo institucional y la modalidad guías en físico. Cuando hago referencia a las modalidades desde el correo institucional, es principalmente la creación de un correo con el servidor Gmail que permite a los estudiantes estar en contacto tanto por este correo como por la plataforma OBI, es en donde se maneja lo que es la agenda y cada uno de las guías, cada uno de las calificaciones que allí publican los docentes para que sus estudiantes estén en constante comunicación con ellos. Y las guías en físico son manejadas por los docentes, deben ser elaboradas por ellos y deben ser entregadas en el plantel físico. Los docentes llevan las guías, las dejan en la papelería del colegio, hacen la recepción de las guías, pasa un cierto tiempo y ellos pues la descontaminan, hacen el proceso de bioseguridad para que después de un tiempo los estudiantes o los mismos padres de familia recurran a las guías y poder así desarrollarlo. Esta modalidad pues es asesorada por medio del WhatsApp, ¿sí? Los docentes crean grupos de WhatsApp o están en constante comunicación con ellos para suplir o responder a las necesidades o solicitudes que los estudiantes tengan. Bien, por otro lado, es necesario recurrir a la propuesta pedagógica de este proyecto. Esta propuesta pedagógica tiene como principal alternativa fortalecer el pensamiento crítico desde dos miradas, desde una mirada de la red social y desde la mirada de la educación virtual. Cuando hablamos de pensamiento crítico, no estamos dirigiéndonos o enfocándonos a un solo proceso de que solamente se analicen textos o se analicen obras literarias, sino que permita al estudiante manejar
sus temas de interés, manejar aspectos que a ellos les llamen la atención para poder criticarlos y reflexionar sobre ellos, ya que a partir de las redes sociales, ¿sí? Estas redes sociales son un gran medio de comunicación que en la actualidad está siendo muy manejado más que todo por la población juvenil. Ellos recurren allí para encontrar información o para estar en constante interacción con sus amigos. Y esa constante interacción debe ser mediada por la educación desde la base de la responsabilidad y la autonomía. ¿Por qué? Porque la información que allí se aleja puede ser mucha y necesita ser verificada y necesita decirse si es apta o no a las necesidades de cada uno de ellos. Es por tal razón que se creó un Facebook, un grupo privado, ¿sí? En donde los estudiantes debían enviar sus solicitudes de amistad para ser agregados a este grupo y estar en constante comunicación con el docente en formación, en este caso quien les está presentando esta propuesta. En el desarrollo de la página de Facebook estuvo estructurada básicamente a partir de unidades, ¿sí? En donde se dieron a conocer primero que todo lo que iba a ser la propuesta, se dio a conocer el cronograma, las actividades y las indicaciones. Luego se proponen unas lecturas que los estudiantes deben leer, pero no se ven limitados a ellas, sino que el uso es libre y es manejado a partir de esa autonomía que ellos tienen y de la reflexión que deben hacer de cada una de esas lecturas. Por otro lado, dentro de la plataforma virtual WIS fueron publicados cada uno de los procesos, cada una de las guías y planeaciones en que ellos o que se realizó con ellos. Algo que es preciso indicar es que dentro de la página del Facebook se abrió una unidad llamada creatividad crítica en donde se publicó cada una de las actividades realizadas por los estudiantes a partir de textos literarios como fueron poemas o el cuento, principalmente de autores conocidos como Horacio Quiroga y de poemas como el poeta Raúl Sánchez Acosta, que es norte santanderiano. Bien, ¿qué dinámicas de trabajo se hizo con ellos? Principalmente se elaboró las planeaciones, el docente del colegio me acompañó, me guió y estuvo constantemente en acompañamiento, ya que muchas veces pues las conexiones o la inestabilidad de la red no me permitía estar con ellos, pero entonces él daba respuesta a las inquietudes de los estudiantes y me cubría de una u otra manera mientras que la conexión volvía a estar estable. Entonces se puede decir que el acompañamiento del docente fue permanente, fue constante. Él estuvo en cada una de las inquietudes que yo tenía, me ayudó mucho en el proceso, debido a que la educación virtual siempre va a estar dirigida a incurrir en procesos, digámoslo así, ilícitos, pero desde un sentido colegial. Es decir, los estudiantes no tienen la conciencia aún de esa magnitud de la palabra como lo pueden ser ilícitos y recaen a copiar y pegar información de la red. Se les hace más fácil llegar y hacer eso en vez de producir o de realizar los trabajos por sí mismos. Entonces, en una ocasión, cuando estábamos realizando o calificando los trabajos, me percaté que hubo dos estudiantes que hicieron fraude en su trabajo y yo le comenté al docente y él inmediatamente pues habló con los padres de familia, hizo una reunión virtual con los padres de familia y con el señor coordinador, en donde pues él les dio a conocer las consecuencias de esto y que además dijo que esto de los fraudes o la recurrencia de copiar textos de internet directamente a los trabajos siempre se estaba presentando constantemente. Entonces él no quería mencionar nada, pero debido a que yo me le acerqué y le dije todos
lo que había pasado con ellos, él decidió pues llamarle la atención a cada uno de los estudiantes. Las consecuencias fueron dadas, los estudiantes pues tuvieron que volver a presentar el trabajo y la calificación pues no fue la mejor, pero sí pudieron volver a presentar el trabajo. Se realizaron debates, los muchachos participaron en el debate, se realizaron comentarios reflexivos, también se realizó exámenes por medio de la plataforma Google Forms. Ellos pues realizaban las preguntas que se les asignaba mediante la lectura, ¿sí? Y ellos debían seguir las indicaciones. Bien, ¿cuál puede ser ese impacto de la propuesta que yo realicé? Se puede decir que el impacto va directamente a los estudiantes, a los padres de familia. ¿Por qué? Porque debido a lo que ellos presentaron, que fue el fraude, ellos fueron conscientes y ¿sí? Se responsabilizaron de este hecho y fueron capaces de mejorar, ¿sí? Poco a poco. Eh, Lamentablemente la educación actual no genera ese pensamiento crítico o de ir más allá de lo que está en el texto, de no pensar solamente lo que el texto me dice y ya, sino analizar los aspectos explícitos e implícitos, el de generar procesos de significación, que es lo que se necesita en estudiantes y más en estudiantes de 10º grado, que están póstumos a llegar a un campo universitario, a una educación superior, que lo van a necesitar para tener trabajos de calidad y trabajos bien realizados. Los padres de familia también fueron de una u otra manera indirectamente impactados con esta propuesta, porque el acompañamiento que ellos hacen en la educación virtual es muy grande, ¿sí? De ellos depende estar motivándolos para que motivando a sus hijos para que realicen las actividades y no se queden atrasados. Y el docente, pues el impacto que hubo fue que se ayudó a que los estudiantes tuvieran un pensamiento crítico más amplio y más configurado en la razón de ser autónomos y conscientes. Bueno, dentro del grupo de Facebook hubo un espacio en donde los estudiantes podrían expresar sus pensamientos con respecto a la propuesta presentada. Entonces, esta propuesta, según ellos, les ayudó a mejorar el pensamiento crítico, a poder comprender y analizar los textos y poder analizar de una u otra manera los mensajes que se especifican, porque también se trabajaron videos, ¿sí? Se utilizó el recurso digital de los videos que hacen que los estudiantes pues se motiven y estén más participativamente en las clases y que puedan expresar y comentar. Entonces, básicamente, este espacio que se abrió en el Facebook les permitió a ellos libremente y bajo la cordialidad y la cortesía expresar lo que sentían con respecto al trabajo elaborado durante el mes, ¿sí? Porque durante el proceso, pues, durante la ejecución de la propuesta, se elaboró básicamente en un mes a partir de unas fechas estipuladas en el cronograma, ¿sí? Llevando un orden y una secuencialidad. Bueno, entonces esto es básicamente la propuesta que tenía como fin fortalecer el pensamiento crítico en los estudiantes. Se logró trabajar toda y cada una de las actividades, aunque con dificultades por la conexión o por retrasos en los trabajos por la misma conexión. Entonces, este trabajo sí se llevó a cabo, se cumplió y las metas y los objetivos que se tenían fueron elaborados satisfactoriamente. Listo, muchas gracias y buen día.